Ahí va. Bueno, buenas tardes, colegas que siguen esta clase a través de YouTube, del YouTube Habitar la Tierra. Retomamos el día de hoy los trabajos, ahora en un nuevo semestre de la materia de metafísica, desde la 3 veces heroica Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿no? Como le comentaba a sus compañeras y compañeros que nos acompañan de forma presencial, este curso va a ser diferente, ¿no? Va a ser un curso experimental porque el temario que he estado llevando, que es el temario, digamos, horizonte de la sustancia, horizonte de la nada, sustancia, sujeto, nihilismo, nada, un poco como esos movimientos, ya siento que está expuesto, ¿no? O sea, no porque está agotado, pero ya no lo voy a dar mejor y ya está en YouTube, ¿no? Entonces, si quieren tomar ese curso, pues ya está, tómenlo ahí y ya, ¿no? Ese curso hay que dejarlo, ¿no? Además, decir, ¿no? Yo empecé, esta clase originalmente la daba mi queridísima profesora Rebeca Maldonado y ese era el temario de ella, ¿no? Entonces, de alguna forma, también es el cierre de ese ciclo, de la continuación del temario que daba Rebeca, que ahora vuelve el sabático, por cierto. Y ahora, este semestre lo empezamos con un temario nuevo, ¿no? El eje de este temario es el tema de modernidad, ¿no? Entonces, nos va a ocupar qué es modernidad, en qué sentido la metafísica da forma a la modernidad y cómo desde la crítica a la metafísica se da forma al desdibujado proyecto político, cultural, social, civilizatorio, etcétera, que podríamos llamar posmodernidad, ¿no? Entonces ese va a ser el eje de este año, ¿no? Pensando el primer año enfocado a la formación de la modernidad y sus primeras críticas, y el segundo año, el segundo semestre, enfocado a la crítica a la modernidad en el siglo XX y XXI y a los proyectos civilizatorios, políticos, humanos, etc., que se forman a partir de la crítica a la modernidad y la crítica implícita al horizonte metafísico que da forma a la modernidad, ¿no? Antes de empezar la clase y aprovechando este pequeño espacio de toma de palabra, ¿no? Quería decir, que quede constancia en el video, ¿no? Pues bueno, que ahorita estamos viviendo una situación difícil en nuestra universidad, ¿no? Por muchas cosas, pero una de ellas, lamentable, es que la Facultad de Ciencias Políticas se fue a paro porque se negaban a pagarle a los trabajadores las horas extras por limpiar la biblioteca, ¿no? Entonces hubo una mesa de negociación antes del inicio del semestre y cuando llegó la dirección lo que traía era 15 actas contra los trabajadores en paro, ¿no? Y esto sigue, ha seguido la negociación después del inicio del semestre, pero la dirección se niega a quitar las 15 actas, ¿no? Estos son evidentes represalias contra trabajadores organizados y yo como trabajador de la universidad también, pues no me queda más que repudiar completamente la actitud de la rectoría, de la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y pues las represalias contra los compañeros trabajadores de políticas y pues toda la solidaridad a los compas de compañías, compañeros de políticas por sus justas demandas y pues contra las actas que le está intentando levantar la dirección, ¿no? Que es una farsa completa. En fin, después del espacio propagandístico, ¿de qué vamos a hablar en este curso? Lo primero que quiero que pensemos, ¿no? Doy clase sentado porque es lo único que se ve, entonces, bueno, ni modo, ¿no? Lo que hay, ¿no? Pues tendrá que enfocarse en este cachito de pizarrón. Pensemos la relación. Bueno, empecemos por esto. Ustedes tuvieron para llegar a esta materia escoger entre dos opciones restringidas, ¿no? Que es ontología y metafísica, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ontología y metafísica? No es del todo claro, ¿no? O sea, ustedes ven el temario y la neta es que pues, no es muy diferente, ¿no? Y la verdad es que, aparte de que nuestro temario pues, ya está bastante añejo, digamos, ya tiene un rato que a veces ya falta. Estamos apenas vamos a entrar en estos semestres del proceso de revisión del plan de estudios, ¿no? Pero bueno, pues sigue suponiendo que hay una distinción entre ontología y metafísica, ¿no? Y yo siempre me rompí la cabeza pensando cuál es la diferencia entre ontología y metafísica, ¿no? Y creo que un buen lugar para empezar es esta diferencia, ¿no? La ontología, como la propia palabra lo dice, es el discurso sobre el ente, discurso sobre lo que es, sobre el on, ¿no? On, que es un participio del verbo emitir, ¿no?
¿qué es? Siendo, ¿qué es? ¿No? Dice Aristóteles en Metafísica 7, ¿no? La pregunta que siempre ha ocupado a la filosofía es TST. ¿Qué es lo que es? Titón, ¿qué es el ente? ¿No? Entonces, esta pregunta, ¿por qué es el ente? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué hay cosas? ¿En qué sentido hay? ¿Qué significa que haya? ¿Qué tipo de cosas hay? Esa es la pregunta propia de la ontología, ¿no? La ontología sería entonces la forma de hacer filosofía que elabora un discurso sobre qué cosas hay, cómo es que están ahí y qué relaciones ostentan entre ellas, ¿no? Decía el viejo también Aristóteles que es la pregunta más grande que podemos hacer, ¿no? Que la pregunta filosófica por excelencia es TST, ¿no? ¿Qué es el ente? Porque es la pregunta que pregunta por todo. ¿Por qué todo? Pues por todo lo que es, ¿no? Entonces, esto es la ontología, ¿no? Pero Aristóteles dice eso en un libro que se llama Metafísica. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? Bueno, pues metafísica es una palabra, es una de las palabras más desafortunadas de la historia de la filosofía, ¿no? Originalmente, ¿no? Se llama así porque después de la muerte de Aristóteles, después de la crisis en la academia, la transición hacia Teofrasto y todo este tema, mucha de la obra de Aristóteles, al verse amenazada, es escondida, ¿no? Entonces, hacia finales de la era antigua, ¿no? Hacia finales de la era antes de Cristo, digamos, ¿no? Resurge una versión de las notas de clase de Aristóteles que estaban resguardadas, estaban enterradas en una casa, y las llevan a la biblioteca de Alejandría, donde caen en manos de un aristotélico, que es Andrónico de Rodas. Entonces, Andrónico de Rodas arma una compilación de estas obras, ¿no? Intenta ordenar los apuntes de Aristóteles, ¿no? Por eso, si han leído la obra de Aristóteles, quizás exceptuando algunos que al parecer sí estaban completos como de ánima, o la ética Nicomaquia, que eran obras que parecían estar más completas, la física, la metafísica, este tipo de textos, la política, ¿no? La retórica, son textos que se ven más desarticulados porque eran apuntes, ¿no? O sea, eran los apuntes de Aristóteles que usaba para dar clase, ¿no? Entonces esos apuntes se rescatan y se intentan compilar, ¿no? Pero a la hora de compilarlos, ¿no? Andrónico de Rodas compila todos los textos sobre el movimiento y son la física, ¿no? Pero entonces quedan un montón de apuntes después. Y esos apuntes, pues, ¿qué son, no? Pues él dice, pues son mental. Son los de junto a la metafísica. Es una compilación de textos con una cierta unidad temática, más o menos, veremos a lo largo del curso. No, este curso no lo vamos a ver porque vamos a ver ahora, en vez de Aristóteles, vamos a ver a Platón, porque el semestre pasado lo que di di bastante Aristóteles. Pero bueno, si les interesa, pueden ver en YouTube las clases de Aristóteles, ahí están, ¿no? En realidad, tal vez no hay una cuestión temática, pero no necesariamente argumentativa, ¿no? O sea, en unas veces Aristóteles dice una cosa, luego dice lo contrario, luego más o menos da una definición, luego da otra, porque no es un libro, es una compilación de textos, de clases, ¿no? Entonces, y en la metafísica, en ese libro, en esa compilación de textos de Aristóteles que hace Andrónico de Rodas, Aristóteles lanza esta pregunta, ¿no? La pregunta TST, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el ente? La cuestión de la filosofía, dice el libro 4, es ¿qué es el on-eon? El ente en tanto que ente, ¿no? Y esa es la cuestión de la filosofía por excelencia, ¿no? La pregunta filosófica, la pregunta que más sacia el deseo natural de los seres humanos de saber, como dice Aristóteles en el libro 1, es la pregunta más grande. Y esa pregunta más grande es TST, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el ente? ¿No? Entonces, ¿ontología y metafísica es lo mismo? Más o menos es lo mismo. ¿Por qué? Porque si bien el texto de Aristóteles no estaba pensado como un libro por Aristóteles, sí fue leído como un libro por la tradición. Concretamente por autores como Tomás de Aquino, como Descartes, como Kant, como Hume, como Hegel, como Heidegger, etc., etc., etc. Y entonces, retomando el libro 7, y esto es crucial,
Dice Aristóteles, la pregunta que nos hacemos desde la tradición, ahora y siempre, la pregunta filosófica por excelente, es ¿ti est? ¿Qué es el ente? Y luego dice, pero esa pregunta, a partir de este momento, se convierte en la pregunta tis usías. ¿Qué es la sustancia? Esto es fundamental. Diríamos, Aristóteles nos da el remedio y el trapito, ¿no? O sea, nos da la pregunta y luego dice, no, pero a partir de ahora esa pregunta que se ha hecho toda la tradición desde los presocráticos, se tiene que preguntar así. ¿Cómo así? En términos de usía, lo que tradujimos desafortunadamente como substancia. Entonces, la metafísica, lo propio del pensar metafísico, la metafísica es una forma de ontología, o sea, una forma de responder a la pregunta por lo que es. Y no cualquier forma de responder a esa pregunta, sino la forma que constituyó el pensar filosófico occidental. La forma en que Aristóteles responde a esa pregunta, sobre la que construye la tradición helénica, sobre la que construye Agustín, sobre la que construye Tomás, sobre la que construye Descartes, etc, 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 etc. Eso es metafísica. Metafísica es responder a la pregunta, convertir a la pregunta ti est, ¿qué es el ente?, en la pregunta tis usías, ¿qué es la sustancia? Eso es metafísica. La metafísica no es sin más la pregunta por el ente, sino es la forma en que Occidente respondió a esa pregunta. Ahora, aquí hay algo crucial, esta es una idea, y bueno, ahora de confesiones, ¿no? Yo estoy, si bien nunca me he identificado como heideggeriano, pues sí, sin duda, mi lectura de la filosofía está muy mediada por Heidegger, entonces les voy a dar la versión ontología hermenéutica de todo el chisme, ¿no? Pero una cosa que decía el viejo Heidegger, ¿no? Es que, y esta forma de responder a la pregunta no es estéril ni abstracta. La forma en la que respondemos a la pregunta por lo que es el lugar en que nos ponemos en el mundo y en que nos ponemos en relación con todo lo demás que existe. Se los voy a mostrar. Esto es el curso pasado resumido. Entonces, ti est, que es el ente, se convierte en tis usías, ¿no? Tis usías, ¿qué es la sustancia? Ahora, ¿qué es la sustancia? Dice Aristóteles, la cosa que hace algo ser lo que es. Las cosas tienen cualidades, pero tienen algo que los hace ser lo que es. Y Aristóteles se rompe la cabeza intentando entender qué es eso. ¿Qué es ese substrato, esa base? Substare, lo que está a la base de las demás cosas, ¿no? Las cosas son calientes, frías, suaves, duras, pero algo las hace ser plátano, mesa, computadora, manzana, algo. ¿Qué? Y entonces Aristóteles hace una operación interesante. Dice, ¿y si le quitamos a las cosas sus cualidades? Y claro, es un quitar abstracto, ¿no? O sea, no es que diseccione las cosas, sino vamos a quitar de esto todas las cualidades que pueden no tener, ¿no? Dice, ¿qué queda? Lo que quede es ese sustrato, ¿no? Imaginemos como unas alfileres y un alfiletero, ¿no? Si le quitamos todos los alfileres, queda en lo que los alfileres descansan, en el alfiletero, ¿no? Entonces empieza a quitarle, ¿no? Libro 7, seguimos libro 7 de metafísica. Dice Aristóteles, chin, pero es que si le quitamos todo, ¿qué queda? Pues nada. Dice, si le quitamos algo, todas las cualidades, resulta que la sustancia es la materia, ¿no? O sea, que no es nada, que es pura posibilidad. Dice, entonces no puede ser que le quitemos todas. Nada más hay que quitarle algunas. ¿Cuáles? Y dice una cosa rara, dice, lo que sea que es la sustancia es algo que es separable de las cualidades. O que es primero, dice, que las cualidades, ¿no? Igual el libro 7, ¿no? La sustancia es algo que es primero que las cualidades, ¿no? Y va a decir, esta sustancia, para Aristóteles, se entiende como tot einai. Tot einai, que después la tradición tradujo como esencia, ¿no? Como esencia. O sea, literalmente aquí vemos un juego entre tres tiempos verbales. Lo, ti, que, en, era, einai, infinito, infinitivo, ser. Lo que era ser.
¿no? Lo que está aquí Aristóteles intentando enfatizar, me parece, interpretación, aquí esta es mi interpretación de Aristóteles, ¿no? Es la usía de algo son unas cualidades las cualidades de algo que más duran en el tiempo, que hay cualidades que van y vienen, pero estas no, al punto que cuando pierde estas cualidades, deja de ser lo que es. Suena lógico, parece la definición clásica de esencia, ¿no? Lo es, de hecho, ¿no? Pero esto implica algo interesante y que va a determinar el pensar metafísico en dos sentidos, ¿no? Uno, la pregunta por lo que es la pregunta por el fundamento. O sea, cuando te pregunto por qué hay cosas, tu respuesta tiene que ser algo en las cosas que es muy fundamental, que está a la base, que está en el cimiento. Y piensen en la filosofía, piensen en Descartes, piensen en Kant, piensen en Fichte, en Hegel. ¿Todos qué buscaban? El fundamento. Siguen movidos por esta idea de que la filosofía tiene que buscar el fundamento. Y la segunda idea es cuál es ese fundamento, lo que menos cambia. Siglos después, dice Nietzsche, en Ocaso de los ídolos, lo vamos a ver seguro, pero este pasaje es de mis favoritos de Nietzsche, ¿no? Dice, si algo se llama Prejuicios de los filósofos, creo que Prejuicios de los filósofos en Ocaso de los ídolos. No, Prejuicios de los filósofos es el capítulo de Más allá del bien y del mal. Bueno, algo de los filósofos, ¿no? Dice, si algo puede llamarse idiosincrasia en la filosofía, es la idea de que las cosas entre menos cambian, más son, y entre más cambian, menos son. Dice, la filosofía padece de una cosa que Nietzsche llama egipticismo, un instinto egipcio. ¿Por qué? Porque el filósofo quiere tomar la experiencia que es vital, que es cambiante, y momificarla. Y al momificarla, preservarla. Pero dice, pero al preservarla, la matas. Conviertes la experiencia que es vital, cambiante, en conceptos. Y los conceptos son momias. Se conservan, pero ya están muertas. Y dice, y esa es la idiosincrasia de la filosofía. Y esa idiosincrasia, a mi parecer, se ve claramente empezar con la metafísica de Aristóteles. O sea, Aristóteles marca esa línea, ¿no? La tarea de la filosofía es buscar lo que no cambia, lo que siempre es como es y no de otra forma. Y si las cosas cambian, dice, llegan al punto de que si algo cambia es un argumento en contra de su existencia o de su valor. La cosa más valiosa es la que no cambia. ¿Qué es la usía del universo en Aristóteles? A ver sus clases de historia y textos 2. ¿Cuál es la sustancia de todo el universo? La materia. Hay una cosa que es la sustancia de todo el universo. Clásico, algo clásico de Aristóteles. Piensen que es algo que no cambia. La energía. Está cerca, tiene que ver con la energía. Está cerca, es algo que dura más que el éter. Aristóteles, chequen la clase sobre metafísica porque él mismo duda sobre el éter y tiene que estipular algo más que es todavía menos cambiante que el éter, que no tiene ninguna posibilidad de cambio. Dios, el primer motor, dice Aristóteles en el libro 12. Dice, y ahora si tomáramos a todo el universo como un ente, la usía sería la parte primera del universo. Y esa parte primera del universo sería aquella que no tiene ninguna posibilidad de cambiar. El primer motor, ¿no? Entonces vemos cómo el propio Aristóteles está aplicando y llevando esta idea al extremo, ¿no? O sea, el fundamento de lo que es, dirá siglos después Heidegger, ¿no? Es el ente trascendente. Ese que es un ente mágico especial en que los demás descansan, porque no cambian, y todas las demás cosas son porque esta cosa es, ¿no? Y de ahí que la filosofía adopte de la metafísica la estrategia fundacionista, de buscar poner un fundamento eterno y sobre ese ir construyendo, ¿no? Y como dijo el viejo Nietzsche, si algo es idiosincrasia en la filosofía, es esa idea. Entonces, eso es la metafísica, a mi parecer. La metafísica es la forma en que Occidente respondió a la pregunta por lo que es, en términos de sustancia, o sea, en términos de fundamento y en términos de permanencia. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Otra vez, el curso pasado resumido en un... Entonces, usía se traduce como substantia, ¿no? Al latín. Substancia.
Y substancia se va a emparejar con otro concepto que tiene la misma forma latina, que es sujeto, ¿no? Lo que va a descubrir Descartes, el gran descubrimiento cartesiano, que luego sobre el que va a construir después Kant, es esta idea, ¿no? Va a decir Kant, a ver, espérate, ¿no? ¿Cuál es el fundamento de todo lo ente? Pues lo que no le puedes quitar, lo que no cambia, lo que siempre está ahí. Aristóteles decía que era el ente trascendente, Dios. Perfecto. Y luego dice Kant, Dios dice Descartes, ¿no? ¿Y si imagino que no hay Dios? ¿Y si imagino que no hay cosas materiales? ¿Y si imagino qué queda? ¿Quién se imagina? La propia conciencia, exactamente. Queda el sujeto, aquel que piensa. Porque si todos los objetos son objetos de representación, siempre deben ser objetos para un sujeto. Y dirá después, y esto lo dice Kant tal cual, en el fondo, la substancia de las cosas no es sino la proyección de la unidad de la propia conciencia, del yo pienso mismo, lo que llama Kant la síntesis de la percepción, ¿no? Entonces, al final, la idea de que las cosas duran, lo que realmente dura soy yo. Y en ese sentido, ¿no? Dice Heidegger en los cursos sobre Nietzsche, ¿no? Dice, la metafísica siempre ha tenido una estructura ontoteológica. Esto quiere decir una estructura de trascendencias. O sea, va a tomar los entes, ¿no? Un montón de entes, ¿no? Todas las cosas que decimos que son, ¿no? Y sobre esos entes que son, va a haber siempre un ente mágico, que es el ente trascendente, ¿no? El ente que trasciende de alguna forma y que por sus cualidades especiales sirve de fundamento a los demás. Y que cuando preguntas qué es el ente, Titón, TST, ¿qué es lo que es? En última instancia la respuesta es este ente mágico, trascendente. Dice Heidegger, hay de dos sopas. La tradición clásica dijo que el ente trascendente, que la trascendencia era el ente trascendente, o sea, Dios. Un ente que siempre está ahí, que no puede ser de otro modo, y que en ese sentido sirve de fundamento. Pero dice, la modernidad descubre otro. Dice, hay un ente que está no abajo, sino enfrente, viendo todo el espectáculo de los entes. Y si hay entes, es porque alguien los está viendo. Porque lo está experimentando. Y entonces el ente mágico trascendente es el observador, el sujeto. Y por eso el sujeto es subjectum, es sustrato, es fundamento. Adelante, por favor. Bueno, es que en el caso de Heidegger también tenía una idea de la muerte sobre que nosotros no somos conscientes de la muerte de lo demás. Bueno, somos conscientes de la muerte de lo demás, pero no de nosotros. O sea, en el momento en el que muere la conciencia, muere nuestra percepción hacia las representaciones. Claro, decía Pitamor, ¿no? Su poema, que el mundo va a acabar cuando yo muera, imposible pensar de otra manera, ¿no? Y refleja esta idea, ¿no? De la subjetividad, ¿no? Ahora esto parece balbuceos de un profesor de psicología al borde de la esquizofrenia. Probablemente lo son, pero pensemos cómo esta idea de que el que experimenta el mundo es el centro y que todo está ahí con referencia a este centro, constituye la base del mundo moderno. Decía, lo vamos a ver en las clases que vienen, decía Horkheimer, ¿no? En la crítica de la razón instrumental, dice, antes los filósofos se preguntaban qué son las cosas, lo que él llama razón objetiva. Dice, la modernidad está marcada por lo que llama él razón subjetiva. Y entonces la pregunta ¿qué es algo? Se convierte en la pregunta ¿para qué me sirve algo? ¿Y esto para qué me sirve? ¿Y esto para qué es para mí? ¿Qué es en relación conmigo? ¿No? Dice, y así es como nos movemos, ¿no? Ya la pregunta no es, bueno, ¿y qué es esa montaña? Sino cuánto litio tiene, ¿no? En otros términos, ¿no? O sea, tuvo que devenir un horizonte en que la humanidad, como aquellos que experimentamos el mundo, estamos en el centro, para que pudiéramos creer que los ríos, las montañas, los árboles y los demás animales y los demás humanos son objetos para un sujeto, son útiles ahí para que nos sirvamos de ellos, ¿no? Y esto toca el eje del curso, y es la relación entre metafísica y política. Volviendo a lo que decía al principio, la pregunta ¿qué es el ente? Es la pregunta también por quiénes somos nosotros, qué es lo que nos rodea
y qué nos corresponde con lo que nos rodea. Entonces, ¿no? Esta discusión que se juega en el campo de la filosofía no es inofensiva, ¿no? Está afectando la forma en que toda una cultura se orienta a lo que es, ¿no? Decía un jefe nativo americano, ¿no? En las negociaciones con el gobierno de Estados Unidos, les dieron derechos sobre un río, ¿no? Dijo, bueno, ustedes pueden usar este río para pescar. Y el jefe se ríe y le dice, ¿qué? ¿Ahora ustedes son dueños de los ríos? Dice que la idea más tonta del mundo es que alguien pueda ser dueño de un río. O sea, ahora resulta que el gobierno de Estados Unidos es dueño de un río. O sea, decía, es que eso no tiene sentido, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, es que por todo lo que dices, si nosotros asociamos la propiedad con nuestra percepción sobre ella y hay una propiedad en común para diferentes culturas, podría estar relacionado con el problema del lenguaje, de cómo concebimos un objeto según nuestro propio lenguaje. Bueno, lo veo como un problema de la modernidad, ¿ya? Muy buena observación. Eso recuerda una frase de Nietzsche, ¿no? Estamos atrapados en la metafísica mientras estamos atrapados en el lenguaje, ¿no? Nietzsche siempre decía eso. La metafísica va a tomar fenómenos complejos y los va a reducir porque solo hay una palabra para nombrarlos, ¿no? Él usa el ejemplo de la voluntad, ¿no? Creemos que la voluntad es espontánea, dice Heidegger. No, espérate, perdón, Nietzsche, dice Nietzsche. No, espérate, dice el fenómeno de mover el brazo no es simple. Que nada más hay una palabra para nombrarlo no quiere decir que es un fenómeno simple, ¿no? Entonces dice, para huir de la metafísica hay que huir del lenguaje, ¿no? Y por eso vamos a asistir en el siglo XX y XXI a uno de los movimientos tradicionales de la filosofía, que es la violencia al lenguaje, ¿no? Todo el mundo se reía de Heidegger, que tachaba las palabras y que inventaba neologismos y les ponía griegas y un montón de cosas, ¿no? Pero es un intento justo de hablar desde otro lugar, ¿no? Como lean ustedes un paper de filosofía contemporánea y vean cómo sigue hablando de esencia, de sustancia, de sujeto. Muchas veces dándolos como conceptos básicos de la filosofía sin cuestionar su tradición y sus implicaciones, ¿no? Entonces, si queremos pensar fuera, hay que empezar a hablar fuera y eso implica hacerle una nueva violencia al lenguaje, ¿no? Y eso podemos encontrarlo claramente en Heidegger, claramente en autores como Derrida, ¿no? Que está intentando justo decir, a ver, espérate, ya no voy a usar tus términos, voy a hablar en otros términos, voy a hablar en otras palabras que me permitan estar frente en los filósofos japoneses que vamos a ver, ¿no? La filosofía japonesa pues va a hablar desde otra conceptualización completamente distinta, ¿no? Y entonces, pues muchas veces van a tomar los problemas de la filosofía clásica y decir, es que esto, en japonés, este problema no tiene sentido, ¿no? O sea, para nosotros la noción de ser no es una noción permanente, sino que tiene que ver con la performatividad y con la acción. Entonces, bueno, pues el problema de permanencia no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Y en general, ¿no? Remontándonos a Aristóteles, la filosofía es un acto poético, es un acto de crear significados nuevos, de tomar las cosas como se entendíamos hasta ahora. Esto es una idea de Riquet, en la metáfora viva, ¿no? Interceptar los viejos significados y transformarlos. Y en ese acto de transformarlos, transformar el mundo en que acontece, ¿no? Dice Riquet, esto es crear metáforas. Y lo que hace la filosofía es crear metáforas, ¿no? Todas estas palabras que usa Aristóteles, titón, lucía, diesti, todas, son del griego cotidiano. Pero Aristóteles las violenta y las fuerza a decir otra cosa. Y cuando te quisieron traducir a Aristóteles, inventan esentia, inventan substantia y un montón de conceptos porque el latín tampoco podía decir estas cosas, ¿no? Entonces, la filosofía siempre supone una violencia al lenguaje establecido, siempre supone romper con el modo en que significamos el mundo y crear nuevas metáforas, ¿no? Entonces, sí, estaremos atrapados en la metafísica, pero estamos atrapados en el lenguaje moderno y veremos que esto es un tema importante a lo largo del curso, ¿no? Entonces estamos parados en el cruce entre ontología y política, metafísica y política concretamente, que es lo que nos ocupa aquí. Y este cruce, como les decía, tiene que ver con la idea de que la pregunta por lo que es la pregunta por quiénes somos, qué es lo que nos rodea y qué nos corresponde con lo que nos rodea, ¿no? La forma en que Aristóteles, Descartes, Kant, etcétera, respondieron a la pregunta por lo que es, se convierte en la catástrofe ambiental que tenemos hoy en día. No necesariamente una causalidad directa, pero sí hay una correlación evidente entre concebir a la humanidad como el centro y reducir el resto del mundo a recursos y empezar a consumir esos recursos desmedidamente, ¿no? Y cualquier cambio, esto es una idea, por ejemplo, del filósofo japonés Nishitani Keiji, ¿no? Dice él habla del mundo de la Guerra Fría. Dice, es que están peleándose capitalistas y comunistas, pero todos vienen del mismo lugar, que es de la metafísica.
Entonces nada más es una pelea superficial cuando en realidad todos son parte del mismo proyecto civilizatorio. Dice, no va a haber ningún cambio político real en el mundo hasta que no advenga antes un cambio espiritual. Hasta que no advenga antes un cambio en el lugar que tenemos en el mundo. Y él es budista, ¿no? Y usa un ejemplo del budismo. Dice, el budismo transformó la sociedad india desde el espíritu. ¿Por qué? Porque una vez que tú dejas de creer en la sustancialidad del yo, tú puedes creer en las castas. Y si en el momento en que dejas de creer en las castas, se viene abajo esa estructura política de opresión, porque ya no tiene sentido. Entonces dice Nishitani, si va a haber un cambio político, va a estar mediado por un cambio en la forma en que concebimos el mundo. Y si no está mediado, no es más que otro rostro de la misma modernidad desgastada, ¿no? Decía Heidegger en los años 30, estamos en una época en la que todos los poderes se están fusionando. Por más diversos que se presenten, al final todos terminan en lo mismo, ¿no? Decía... hay un libro de Raúl Siveci que se publicó hace poco que se llama algo así como La revolución desde arriba, ¿no? Algo así. Y habla sobre el trabajo, ¿no? Y dice, es que durante después de la Revolución Rusa, se cuestiona la propiedad de los medios de producción, pero no se cuestiona la propia naturaleza del trabajo. Y entonces, aunque los medios de producción pasan de ser de un privado a estar bajo control de la gente a través del Estado, dice, la explotación sigue siendo la misma. Ahora no te explotan por la libertad y por el águila calva, ¿no? Ahora te explotan por ser el hombre del futuro de la URSS, ¿no? Pero es la misma relación. Dice, en la vía de los hechos, un trabajador soviético y un trabajador americano viven igual. Porque aunque uno esté pintado de rojo y otro esté pintado de rojo, blanco y azul, parten de la misma idea. Y dice, no va a haber un cambio real mientras no se cuestione la propia relación con el trabajo. Por ejemplo, él usa ejemplos de los primeros días de la Revolución Cubana, en que decía, no, el trabajo no tiene que ser a fuerzas, tiene que ser voluntario, ¿no? Y que empiezan a intentar hacer cambios en el propio eje de la relación trabajo, y no nada más en quién es dueño de la fábrica, ¿no? Pero un poco esa es la idea, ¿no? Y ese es el tema de estos cursos, ¿no? ¿Por qué seguir teniendo cursos de metafísica? Porque la metafísica es el idioma en que está codificado la modernidad, el idioma en que está codificado el mundo en que vivimos, ¿no? Es el lugar donde se escribió la obra negra, el plano de este mundo. Y como les decía, no vamos a poder cuestionar este mundo mientras no cuestionemos su idioma, mientras no cuestionemos sus conceptos fundamentales y mientras no propongamos conceptos alternos, ¿no? Y eso justo es lo que son los experimentos de posmodernidades en el siglo XX y XXI, ¿no? El intento de decir, hay algo más, hay otras formas de habitar la Tierra, y esas formas de habitar la Tierra se codifican de estas otras formas, ¿no? Pero median obviamente por criticar estas formas, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Y modernidad qué? ¿No? Ya nos vendiste que sí, metafísica y política se cruzan, la importancia de la ontología, la relación entre ontología y metafísica, por qué Aristóteles tiene la culpa de todo eso, ok. ¿Y la modernidad qué? ¿Por qué la modernidad debe ser un eje? ¿No? Dice Marshall Berman, que vamos a ver la clase que viene, ¿no? Dice, si algo tiene la modernidad es que nos une, que a partir de que este proyecto civilizatorio se trona en el siglo, hay debate en todos ellos, cada vez le echan más atrás, ¿no? Pero digamos, en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Pongamos la Revolución Francesa como el gran hito de este proyecto cosmopolita, civilizatorio, moderno, progresista, etc., 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 nos ponen a todos en el mismo canal, digamos, ¿no? O sea, es un problema compartido, es un problema que nos atraviesa en México, que nos atraviesa en Europa, que nos atraviesa en Níger, que nos atraviesa en la India, en todos lados. Porque como dijo Ernst Junger, por más lejos que escape, a donde llegue ya llegó antes la modernidad, ¿no? Al pueblo más lejano que voy, ya llegó la modernidad, en algún sentido, ¿no? Entonces, cuestionar este proyecto civilizatorio es cuestionar el mundo en que habitamos, ¿no? Entender cómo la metafísica dio forma a este mundo y cómo desde la crítica a la metafísica podemos criticar las relaciones de poder que existen en el mundo moderno, ¿no? E imaginar, por lo menos, otras posibilidades de habitar este mundo, ¿no? Ese es el chiste de este curso, ¿no? Un curso de ontología política enfocado a la crítica a la modernidad, a la crítica a la metafísica que dio forma a la modernidad, y a explorar o a imaginar otras formas de habitar
este mundo en que estamos, ¿no? De posmodernidades o de mundos no modernos o poscivilizatorios o como se les quiera llamar, porque ha sido, dirán los filósofos, si una cosa es moderna es creer que hay posmodernidad, ¿no? Es esta idea de que hay progreso, de que hay algo después, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar eso, ese va a ser el eje del curso. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, comentario, queja, sugerencia, algo que quieran decir, recordando, claro, que está grabándose la clase, entonces, quiera decir, a lo mejor que se escucha lo que dicen, queda ahí para la posteridad, ¿no? Hasta que colapse internet en unos pocos años, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Les parece relevante? ¿Qué piensan de este cruce de ontología política? Esta propuesta de diferencia entre ontología y metafísica. ¿Qué les llama la atención de este curso? ¿Les queda bien el horario? ¿Les gusta tomar clase en la tarde? ¿Qué pasa? Entonces, la metafísica podemos saberla íntimamente relacionado con el estructuralismo y un poco con los problemas del lenguaje. Un poco el semestre que viene. Yo digamos, en lo personal estoy más cercano a la escuela de la hermenéutica, ¿no? O sea, yo soy más de esta otra escuela, digamos, pensando el estructuralismo francés, ¿no? El debate estructuralismo, existencialismo, en el fondo nace de dos lecturas de Husserl, ¿no? La lectura estructuralista y la lectura de Sartre. Yo soy más cercano a la lectura hermenéutica, pero la idea es ver a críticos de la modernidad de todos lados. Pero primero vamos a ver a algunos hitos de la modernidad, ¿no? Antes de llegar a la crítica, hay que entender qué están criticando, ¿no? Para ver dónde están pegando los golpes, ¿no? Entonces vamos a intentar en este curso ver esos cruces, ¿no? Vamos a ver hitos de la metafísica y sus conexiones con la política, ¿no? Por eso, por ejemplo, escogí República, ¿no? Porque República está muy claro en ese cruce, ¿no? La pregunta por lo que es la pregunta por la polis, ¿no? Y la pregunta también por el cuidado de sí. O sea, están completamente emparentados, ¿no? Pensaba obviamente en Agustín, ¿no? En Kant, ¿no? Autores en que es muy clara esta conexión ontología-política, ¿no? Y obviamente por otro lado vamos a ver a la crítica romántica, las primeras críticas a la modernidad desde el romanticismo, a Hegel, a todos los idealistas que se mueven entre el romanticismo y el idealismo, ¿no? Y el ideal ilustrado, ¿no? Y de ahí vamos a entrar a los grandes críticos. Vamos a ver a Marx, vamos a ver a Max Stirner, vamos a ver a Nietzsche, a Schopenhauer, este curso. Y el que viene todavía está en construcción, ¿no? Son ideas nada más, pero seguramente veremos a Heidegger, seguramente veremos a Benjamin seguro, vamos a ver a Spengler y a la decadencia de Occidente, vamos a ver a Ernst Junger, que yo soy gran fan de Ernst Junger, vamos a ver y ahí vamos a ir viendo, ¿no? A lo mejor vemos a Virilio, que me encanta Virilio, a Serré. Vamos a ir viendo. Está en construcción este curso, pero estamos más o menos en esas vecindades, ¿vale? Sí, la idea es verlo el semestre que viene. Yo, de hecho, no soy especialista en nada, pero si en algo soy especialista en filosofía de Japón. Entonces vamos a hablar sobre filosofía japonesa premoderna y sobre todo filosofía japonesa moderna, o sea, después de la apertura a Occidente, ¿no? Y vamos a ver, hice mi tesis de doctorado sobre los debates que se dan durante la guerra en Japón, entre otras cosas. Entonces vamos a ver mucho de eso, la crítica al imperialismo desde Japón, de la filosofía japonesa, desde el horizonte de la nada, y la experiencia cruda de la Segunda Guerra Mundial, del militarismo japonés y cómo de ahí la filosofía japonesa se va a convertir. Yo espero que veamos, aunque sea una clase, vamos a ver a un autor que se llama Hitsumatsu Shinichi. Hitsumatsu Shinichi es interesante por muchas cosas. Una de ellas es porque él es profesor de universidad, pero en la Universidad de Kioto, pero mientras ejerce, esta práctica zen de forma laica, o sea, va a retiros y demás, y uno de esos retiros alcanza la iluminación, ¿no? Y entonces empieza a trabajar, digamos, en los márgenes de la universidad y crea una fundación que intenta utilizar al Zen como una herramienta política que se llama FAS. Y FAS todavía sigue operando, ¿no? Y ellos operan sobre todo en mucha actividad contra la guerra,
mucha actividad en la contracultura en los años 60, una organización interesante. En la guerra de Corea, FAS también va a jugar un papel crítico importante. Y desde ahí ellos van a intentar articular un proyecto político de posmodernidad desde el Zen, ¿no? Que es muy interesante. Vamos a encontrar ahí en esa línea a Hitsumatsu Shinichi, a su alumno Masao Abe y al alumno Masao Abe, Christopher Ives, ¿no? Christopher Ives, que es como digamos el que sigue todavía. Abe creo también vive, ¿no? No, Abe creo que ya, no recuerdo si ya falleció Abe. Hitsumatsu ya falleció, pero Ives todavía está vivo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo esas discusiones que se dieron mucho en los 60s hacia los 2000, ¿no? Con ellos. Pero sí va a haber de eso, no se preocupen. No lo puedo ni evitar, es mi tema, entonces, todo el tiempo. ¿Algo más, colegas? ¿Preguntas, comentarios, quejas, sugerencias? Adelante, por favor. Nishitani Keiji. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Es una transliteración. Es un autor, quizás el autor más importante de la llamada Escuela de Kioto, ¿no? De la Escuela de Filosofía, de Filosofía de la Religión de Kioto, ¿no? Para pensar, esto viene en una compilación de artículos que se llama Buddha Ai, que es una compilación de artículos de la Escuela de Kioto. Ahí viene ese artículo de Nishitani, que se llama como Zen, Politics y algo, ¿no? Pero sí es de Nishitani. Y lo vamos a ver, ¿no? Va a ser un tema relevante del curso, ¿no? ¿Algo más, colegas, que quieran decir sobre esto? ¿Alguna pregunta que haya quedado de este horizonte metafísica, política, occidente, modernidad? ¿No? Va, adelante. Vamos a revisar un poco como el concepto de, viendo las ciencias de la metafísica y la política, el concepto de utopía. Sí, vamos a hablar de eso, sobre todo no al final del curso, pero para entrar a Stirner y a Marx, ¿no? Vamos a ver un fenómeno importante, a mi parecer, que va a ser el siglo del trabajador, ¿no? El siglo XIX. Vamos a hablar sobre la influencia que tiene sobre ellos la Comuna de París, cómo este primer experimento de revolución obrera y su desenlace va a marcar a autores como Marx, ¿no? A Nietzsche, ¿no? Y cómo desde ahí van a empezar a imaginar los proyectos políticos posteriores, y también cómo estas discusiones tan abstractas, tan complejas, se aterrizan a proyectos políticos. Quizá hablemos un poco, estoy todavía interesado si vamos a ver a Rousseau. Entonces en Rousseau obviamente está el tema, ¿no? De la posible utopía o no, porque el propio Rousseau también en muchos textos es pesimista, ¿no? Y cree que la condición humana es insuperable de alguna forma, ¿no? La condición del ser humano moderno pues, es insuperable, ¿no? Pero es un autor complejo, Rousseau, ¿no? Pero sí va a estar ahí. Por favor. Yo tenía la duda acerca de si la construcción del sujeto es desde la época clásica o antigua o es algo moderno o contemporáneo que viene más o menos desde el Renacimiento. Es una pregunta muy importante. En un sentido, el lugar que el sujeto, porque hay que pensar qué entendemos por sujeto. Yo creo que es un término también el que hemos abusado mucho. Sujeto puede entenderse como aquel que se representa el mundo en la relación de la representación. Una relación en que las cosas son objetos. Esos objetos siempre requieren un sujeto, alguien que los vea, que los experimente, ¿no? Entonces, en toda época en que el ente no se piensa desde la perspectiva de la representación, no hay sujeto. Por decir, obviamente en Platón, obviamente en Aristóteles, obviamente en Agustín, ¿no? Entonces, autores, incluso en el Renacimiento, no es un sujeto, es una persona consciente. Claro, piensan la conciencia, piensan la percepción, pero no la piensan como condición de que las cosas existan, ¿sabes? Esa novedad es una novedad cartesiana, ¿no? O sea, Descartes de algún modo introduce la idea de que, bueno, y si quitas el mundo, no me puedes quitar a mí, porque aún si me engañas, me tienes que engañar a mí, ¿no? Entonces, no hay mundo sin alguien que lo experimente, no hay mundo de objetos sin un sujeto que lo experimente. Esa idea la introduce Descartes, ¿no? Esa es la gran novedad de Descartes y la razón por la que tenemos 500 años peleándonos con las meditaciones, ¿no? Pero el lugar que ocupa el sujeto sí se empieza a prefigurar desde Aristóteles, quizá desde Platón, ¿no? Que es el fundamento, el trascendente, ¿no? Claro, ellos van a poner la trascendencia del lado de Dios,
¿no? Del ente que no puede cambiar porque sí, porque es la máxima perfección. Y lo que va a hacer Descartes, digamos, es descubrir, no, hay otra trascendencia más fundamental, más básica e indubitable. Yo. Porque si algo me dudo, si es una ilusión o no es una ilusión, tiene que ser una ilusión mía, porque yo soy quien lo está experimentando, ¿no? Entonces, ese lugar ya lo había puesto, digamos, Platón, Aristóteles, pero va a ser Descartes quien va a poner a la conciencia en esa posición, ¿no? Y digamos, la subjetividad, este constructo subjetividad, empezaría con Descartes y se extendería hasta el siglo XX de esta noción como fundamental. Adelante, por favor. ¿Se podría considerar que el constructo subjetivo se centra únicamente en un solipsismo cuando se niega esa existencia por separado del sujeto? En un solipsismo al menos metodológico. O sea, al menos, y esto es una cosa, por ejemplo, la dice Husserl cuando vuelve a leer a Descartes, ¿no? Dice, Descartes lo único que se dio cuenta es que aun si suspendo mi creencia en el mundo, quedo yo. Eso no me afecta a que yo lo experimente, ¿no? Por eso él dice, el primer fenomenólogo fue Descartes, ¿no? Porque hace la epogé, ¿no? La suspensión de los prejuicios. Suspende el prejuicio del mundo independiente. Y dice que aunque lo suspenda, eso no quita que yo esté ahí, ¿no? Y ese es el sujeto trascendental, digamos, ¿no? El sujeto que es autoevidente para sí mismo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? No es que diga que los demás no existen. Siempre la posición subjetiva va a tener un problema con la otra conciencia, pero no necesito llegar al punto de negar que existe, solo que aunque tú no existieras, yo existiría. Eso es lo único que necesito. Pero entonces la construcción de la conciencia individual no tomaría, bueno, caería en ese problema con la otra conciencia, ¿no? Porque en la metafísica el mundo solo existiría para el sujeto, ¿no? Porque, bueno, no sé si la metafísica se puede centrar como en un tiempo histórico o más bien de la experiencia individual como conciencia en la realidad. Sí, y eso es otra cosa que hay que cuidar porque no es de todo clara. ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad no es lo mismo que la conciencia o que mi conciencia, ¿no? Decía, esto lo dice Heidegger cuando habla sobre Descartes, ¿no? Dice, cuando Descartes dice pienso, luego existo, no es que él, Descartes, piense, es que el sujeto, el que piensa al momento de pensar, afirma su existencia, ¿no? O sea, la subjetividad es una posición en una relación, no necesariamente soy yo. Yo la ostento en el momento en que me pongo en ese lugar, ¿no? Pero, y ese es un problema interesante para la crítica a la modernidad, ¿no? La modernidad va a construir sobre la idea de que el centro del mundo es la subjetividad, concretamente la subjetividad humana. Y con ello, el centro del todo es la humanidad, el género humano, el hombre, ¿no? Dice. Y todo lo demás está ahí para servirle al hombre, ¿no? Pero eso incluye también a las demás personas, a los demás seres vivos, ¿no? Incluidos los seres humanos concretos, ¿no? Por ejemplo, piensen, esto lo dice Stirner, ¿no? Dice, es por el hombre, dice, y el hombre es tan fuerte que hasta a mí me manda a la guerra para defender a la humanidad, ¿no? Para defender a la nación, a estas entidades abstractas que se ponen como centro. Hasta yo soy un objeto para ellas, ¿no? Hasta yo, ser humano concreto, viviente humano concreto, animal humano, también soy un útil que está ahí disponible para la humanidad, ¿no? Lo hago por la humanidad, ¿no? Y hasta es esta idea, ¿no? De que, por el género humano, ¿no? Y dice, güey, pues ¿quién es el pinche género humano para que te mande a que hagas cosas por él, ¿no? Que es la crítica de Stirner, ¿no? Stirner lo que va a decir es, esta operación subjetiva lo que hace es que hipostasiemos estos conceptos y que estos conceptos se vuelven en cosas que nos oprimen. Dice él, objetivamos nuestras ideas y esas ideas se convierten en herramientas para oprimirnos. Él dice, por ejemplo, la libertad o la nación. Dice, ¿dónde está la nación? Dice, yo no la conozco. Dice, yo ahí veo árboles y plantas, pero no veo la nación. O la Universidad Nacional, ¿no? Yo no la veo ninguno. Yo veo un piso y veo... ¿Dónde está la universidad? A ver, ¿no? Y cuando te titulas, te hacen jurar por la universidad. ¿Dónde está para venirme a ver? Que dice que tu universidad me la demanda. A ver, vénmelo a demandar. ¿Dónde está? Yo nada más aquí veo un pizarrón, ladrillos. ¿Dónde está la UNAM? Va a decir, Stirner es una invención.
Es una hipóstasis, una objetivación de una idea que tenemos. Y esa idea nos oprime. La libertad, la nación, la justicia, ¿no? Se convierten en herramientas que nos oprimen, cuando en realidad nosotros las inventamos, ¿no? Esa es la idea del único y su propiedad que vamos a ver en el curso, ¿no? ¿Tenías atención, no? Eso de la hipóstasis, ¿no supone ahí como la creencia de que todas las palabras tienen que referir a algo? Sí, pero y que ese algo se autonomiza o le damos vida propia, ¿no? Eso es hipostasia, ¿no? O sea, claro, por ejemplo, la palabra UNAM refiere a algo, refiere a un concepto, ¿no? Entonces no hay ningún problema, ¿no? Refiere a una institución que existe en papeles y demás. Pero la cosa es cuando eso lo hipostasias y le das como si existiera aparte. Les voy a dar un ejemplo. Esto seguro lo han vivido en la máxima casa de estudios, ¿no? El sistema. No, es que el sistema no te deja. No es que hacer el sistema. Si la madre, o sea, esta madre la gobierna el sistema, ¿o qué onda, no? Y te das cuenta con el tiempo que nadie controla a esta madre, ¿no? Que se controla sola. Que el sistema es como una madre autónoma que gobierna la universidad y todos nada más llenamos nuestro... A todos nos dan una contraseña para meter un número o un dígito o hacer un trámite. Pero el sistema parece controlarse solo, ¿no? Pero eso no es tomar el sistema no como una propiedad. Windows es un sistema. No, algo como un objeto. Eso es hipostasia. O sea, la noción de hipóstasis es eso, ¿no? Darle existencia independiente a una idea o un concepto, ¿no? Y eso es justo lo que Stirner acusa. Y claro, vamos a ver eso, no se preocupen ahorita. Stirner es alumno de Hegel, ¿no? Y Hegel dice eso. Hegel dice, la transición del espíritu subjetivo al espíritu objetivo, en la fenomenología del espíritu, es la idea de que tú pasas de que tus creencias se objetivan en las instituciones que te gobiernan, ¿no? Entonces tú crees en la libertad y entonces de pronto esa libertad se objetiva en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Entonces tus ideas se objetivan y entonces el espíritu deja de... Eso que parece afuera realmente es un reflejo de tu espíritu, ¿no? Eso que tú creías que era interior, ¿no? Realmente está fuera, ¿no? O te reconoces en esas ideales que fundan el Estado, lo que sea, decía Hegel, ¿no? Entonces cuando Stirner, y es curioso que todos los alumnos de Hegel hagan lo mismo, ¿no? Todos los alumnos de Hegel lo que hacen, dicen, es ponerlo de cabeza, ¿no? Ponerlo al revés, decía Marx. Stirner hace lo mismo, dice, no, Hegel, tú estás equivocando. O sea, sí es cierto que pasa eso, pero eso no es bueno. O sea, lo que hacemos los humanos es que tenemos ideas y luego esas ideas las convertimos en instituciones que nos oprimen. Y estamos oprimidos por cosas que no existen, ¿no? Y sí, si lo piensan, y por eso es Stirner uno de los grandes, o el gran ícono del anarcoindividualismo, ¿no? Porque la ruptura con toda forma de gobierno, con toda institución abstracta que nos oprima, y lo único que importa es el único y su propiedad. O sea, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es? Nada, palabras. Lo que importa es, digamos, lo que yo creo, ¿no? Lo que yo siento, lo que yo necesito, no lo que la UNAM necesita, ¿no? Y claro, no es un egoísmo burdo en lo que plantea Stirner, ¿no? Lo que importa es lo que ustedes necesitan, lo que yo necesito, no lo que la UNAM necesita, si la UNAM ni existe, ¿no? La UNAM es un invento, digamos, sería lo que diría Stirner, claro, o México, la nación, ¿no? Decían los stirnerianos en el siglo XX, ¿no? Decían, es que ahora todos tenemos que ir a luchar por la patria, la Segunda Guerra Mundial. O sea, ¿la patria qué es, güey? ¿Qué vamos a defender? ¿Un trapo? ¿No? ¿Una bandera? ¿Un güey que esté en el poder? Dice, no, yo voy a defender, pero mi casa, güey, la de mis vecinos y la del barrio de mis amigos y el parque donde nos juntamos. ¿A mí qué me importa la nación? Esto es algo que sí es concreto, ¿no? Lo otro es una abstracción, una hipóstasis que ejerce poder sobre nosotros. Adelante, por favor. Pues sería un concepto en estricto sentido, ¿no? Sería un concepto, digamos, pero el problema es que ese concepto se hipostasia, o sea, se trate como algo independiente que tiene una fuerza autónoma sobre nosotros, ¿no? Decía, esto lo dice, una frase de Rosa Luxemburgo muy bonita, en la crítica de la economía política, dice, algo tiene la economía que nunca podemos hablar de ella. Dice, siempre que se hablan los economistas, siempre es como si hablaran de Dios, porque siempre usan metáforas. No, es que es un túnel. Bueno, es que ya hay brotes verdes. No, es que el huracán. ¿Qué es el capital? Que no podemos hablar de él directamente. O sea, pues, ¿qué es? O sea, ¿no son números en una computadora? ¿No? O sea, ¿qué son que tenemos que usar siempre estas metáforas, no?
Y es cierto, ¿no? O sea, creamos estas cosas, lo que es lo que dice Stirner, ¿no? Inventamos estas cosas y luego esas cosas se vuelven contra nosotros, ¿no? Se vuelven entidades opresivas, ¿no? Esa es la crítica a la modernidad de Stirner, pero la vamos a ver con cuidado, no se preocupen. ¿Algo más, colegas, que quieran comentar o preguntar o algo antes de entrar a cuestiones técnicas de la clase? A mí me encanta escucharles, de verdad, siempre me hacen pensar. ¿No? Entonces, cuestiones técnicas de la clase. Voy a evaluar el curso con un trabajo final. Voy a intentar darles, no he visto bien el calendario, lo voy a ver con cuidado y les digo. Voy a intentar darles el más tiempo posible para que lo hagan, para que no se presionen con sus demás trabajos. Yo sé cómo es esto. Entonces, normalmente lo pongo unos 3 o 4 días antes de la fecha límite para subir actas. ¿Por qué? Porque son un buen, ¿no? Y o sea, lo pondría más adelante, pero suele haber problemas. Ya una vez me ha pasado que algo pasa, se muere tu gato y entonces no puedes traer tu trabajo. Entonces, es mejor darles unos 2-3 días para cualquier contratiempo, ¿no? Pero voy a darles el más tiempo posible para que tengan chance de acabar sus trabajos bien, no tengan presión de eso, ¿no? El trabajo final, más o menos 10 cuartillas, pues 9 está bien, 12 está bien, pero no exageren, no abusen, ¿no? ¿Qué quiero en un trabajo y qué es lo básico de un trabajo de licenciatura? Van a explicarme el argumento de alguna autora o autor que veamos en el curso, ¿no? O sea, Max Stirner dice que el espíritu objetivo en realidad es una forma de opresión porque y ya, y eso implica tal cosa, o eso significa para nuestro mundo tal cosa, o esto, o yo creo que no tiene razón por esto, pero lo que quiero ver es que me puedan explicar qué dicen, ¿no? Qué dice Agustín, qué dice Nietzsche, qué dice Marx, ¿no? Sobre una cuestión, ¿no? No muy sofisticado. Pueden comparar dos o más autores, pueden comparar con autores que estén viendo en otra clase, o que lean aparte, o con películas, o con literatura, con lo que quieran. Pero acuérdense que lo que yo principalmente voy a calificar es su exposición de los autores que vimos en el curso, ¿no? Lo otro, si es un buen ejemplo, está bien. Si ayuda a ilustrar, está bien. Pero pues no soy crítico de cine como para criticar su interpretación de una película, ¿no? Entonces, lo que tengo que lo puedo calificar es su lectura de los autores del curso, ¿no? Otra cuestión importante, formato clásico, Arial 12, 1.5 interlineado, justificado. Si les gusta otro tipo de letra, está bien. Solo no abusen en el doble renglón y eso, ¿no? En eso de los renglones soy más estricto porque sí cambia mucho el tamaño del trabajo, ¿no? Otra cosa, por amor de Dios, o sea, no plagien sus trabajos. Es muy fácil darse cuenta, ¿no? O sea, de veras, es muy obvio. O sea, y bueno, yo sé que mi tiempo no vale mucho, pero, o al menos se cree en la universidad, pero no me hagan perder mi tiempo, ¿no? O sea, tienen buen tiempo para hacer su trabajo. Si lo empiezan antes y me lo envían antes, un tiempo razonable antes de la fecha límite, se los reviso y se los regreso con correcciones para que saquen mejor calificación. Yo lo que quiero es que todos saquen 10. Les voy a decir una verdad muy dolorosa, y esto no solamente es en mi materia, sino varios colegas nos hemos dado cuenta de esta incidencia. El promedio de gente que entrega el trabajo final es del 50%. O sea, la mitad de la gente que toma clases nunca no entrega, y por eso lo más que tenemos no son reprobados, son NPs. Y saben, la verdad, los trabajos que me entregan suelen ser de buenos a muy buenos. O sea, que tienen toda la capacidad, ¿no? Y dices, pues la banda está quedándose y tenemos un índice de titulación que no sé de cuánto es, pero es escandaloso de lo poco que es. Porque pues la banda se va quedando en el camino, ¿no? O sea, no porque no puedan, no porque no entiendan, al revés, son muy capaces. Los trabajos que sí entregan se nota la calidad, ¿no? Son trabajos, les digo, de buenos a muy buenos. O sea, es raro que haya 2, 3, 8, ¿no? La mayoría son 10. Oye, qué buen trabajo, oye, estuvo muy bien, oye, lo hiciste muy bien, ¿no? Pero pues la banda no entrega. Entonces, también piensen que pues, es una oportunidad de que vayan mejorando su capacidad de escribir, ¿no?
¿no? O sea, eventualmente van a tener que hacer una tesis y luego otra tesis y luego otra tesis y luego libros y luego papers y luego todo ese rollo, porque es a lo que nos ha reducido esta sociedad. Pero pues también estos trabajos son posibilidades de irse fogueando, ¿no? O sea, de que les lean, les retroalimenten y vayan mejorando, ¿no? Porque pues es lo básico, fuente de trabajo básica o herramienta de trabajo básica de las filósofas y filósofos es escribir, ¿no? Entonces, pues aprovechen la oportunidad, ¿no? ¿Qué más importante sobre el trabajo? Nada más. Han de hacer reportes de lectura, pero nadie los entrega, no tiene sentido, me está atormentando. Lo que les decía, bueno, obviamente el curso va a quedar en línea, ¿no? Entonces, si no vienen una clase o se les complica el horario, tómenlo en línea, no hay bronca. Parece que ahora hay broncas con el Classroom. Escríbanme y creo que les puedo dar la clave. Y también, ya sé que es antediluviano, pero de varios semestres había estado juntando un grupo de Facebook. Si quieres más el grupo de Facebook está bien también. Si no quieren no pasa nada. Y ahí hay también repositorio de materiales, ¿no? ¿Y no hay como una clave para el clase? Sí hay, pero no las sé ahorita. Tendría que escribirme por mi correo y yo se las mando, ¿no? O las traigo la clase que viene. La neta no la alcancé a sacar. Pero sí está, sí hay una clave de Classroom para que se metan. Y ahí nos comuniquemos de cualquier cosa y pues queda un repositorio también de información básica, ¿no? Los textos, no, de semestres pasados había un mega con todos los libros. Puedo intentar hacerlo esta vez también, pero de entrada no son difíciles de conseguir. No todos están en digital. No se preocupen, yo la verdad casi solo leo en digital porque soy pobre, entonces lo más fácil. Pero también están en la biblioteca, no hay ningún problema, ¿no? No tienen que comprar nada, no pasa nada de eso. Insisto, todo está en digital y lo pueden leer sin mucha dificultad. Las lecturas son moderadas, todas, ¿no? Cuando les diga una extensión, no va a ser de más de 30 páginas. Y si no, es lo que puedan, ¿no? Saben, lean la introducción, ojeen tantito, fíjense en lo que les llama la atención. Con que se hagan una idea de que hay en el libro está bien, no hace falta que lo conozcan a detalle, no sepan que existe. Y si algún día pues, quieren revisitarlo, pues ahí está, ¿no? Ya saben de qué se trata. Entonces, cuando les diga una extensión exacta, o más o menos, al menos lean esta parte, está bien. Y si no les digo, pues revisen lo que puedan, pues ya revisen, exacto, lo que pueden del libro, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el temario ya lo mencionamos, grosso modo, ¿no? Va a ser Vamos a ver 2 clases, el concepto de modernidad. Vamos a ver a 3 autores. Vamos a ver a Marshall Berman, vamos a ver a Horkheimer y vamos a ver a Bolívar Echeverría. 2 clases vamos a ver como estas concepciones de modernidad, todas desde la escuela de la teoría crítica. De ahí vamos a empezar con creo presocráticos, había una de presocráticos. Luego vamos a ver República. Luego vamos a ver Agustín, Confesiones y Ciudad de Dios. Luego vamos a ver creo que puse a Kant. A lo mejor ahí en medio en algún momento entra Rousseau. No estoy seguro. Estuve leyendo y repensando que Rousseau podría ser un punto interesante. Es el primer autor que usa el concepto de modernidad, ¿no? Vamos a ver después. Estoy pensando quizás antes de Kant también a lo mejor una clase sobre Hume. Todavía no estoy seguro. Vamos a ver también cómo nos vamos sintiendo. Kant. Luego de ahí vamos a ver 2 clases sobre idealismo y romanticismo. Vamos a ver a Herder. Vamos a ver a Kant. Bueno, vamos a ver a Kant, además de Kant-Herder. Vamos a ver a un poco de Hegel, un poco de Fichte. Hölderlin. Y sobre todo Hegel, ¿no? Porque vamos a ver a 2 alumnos de Hegel, ¿no? Entonces va a ser, aunque es extremadamente pesada, vamos a ver un poco de la fenomenología del espíritu, es un recorrido en general. Después vamos a ver a Schopenhauer, que es de mis favoritos. Una clase esta vez. Luego vamos a ver a Max Stirner. Luego vamos a ver a Marx. Y cerramos el curso con Nietzsche, ¿no? Entonces eso es, este semestre va a estar muy movido, ¿no? Insisto, ¿no? Si quieren ayudarse o les interesan estos temas, tomen el otro curso, está en YouTube, pueden irlo tomando mientras hacen el quehacer o lo que sea que hagan. Yo suelo oír podcast mientras hago el quehacer, entonces ahí tengo la maña.
Pero está en YouTube. Descárguenlo gratis, no hay bronca, ¿no? Y y pues les sirve, les complementa, ¿no? De lo que vamos a ver. Ahora voy a intentar justo no ver casi nada de que vi el otro curso porque asumo que pues ya está ahí, ¿no? Para no ser reiterativo, pero lo que haga falta sí voy a volver sobre el tema. No, ya lo dije al principio, pero otra vez, ¿no? Si son oyentes, si les interesa el tema, pero no están en la carrera o lo que sea, vengan, neta, no hay bronca, son bienvenidas, son bienvenidos, no hay ningún problema, porque pues la universidad ahí dice gratis, ¿no? O sea, es para todo el mundo, ¿no? Quedan también en repositorio, yo espero que no haya ningún contratiempo, a veces los hay de que la grabación se hace mal o lo que sea, pero van a quedar en repositorio en el canal de YouTube Habitar la Tierra. Entonces ahí pueden ver las clases cuando no vengan o cuando no tengan ganas de venir. O si les quedan dudas, a veces al hacer el trabajo, está chido porque la vuelves a oír y te acuerdas de cosas o lo que sea, ¿no? Escríbanme, mi correo institucional es público, emilianocastro@filos.unam.mx. Lo reviso diario, tan seguido como puedo. Entonces ahí me pueden escribir y estoy al pendiente, ¿no? Si entran al Classroom también estoy al pendiente, aunque creo que el correo es más directo. Y pues ya, ¿no? Creo que eso es todo en cuanto a introducción al curso y en cuanto a dinámica del curso, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario o queja o sugerencia o algo que quieran decir? Antes de que terminemos ya y nos vayamos a descansar este calor infame que tenemos. Todo claro, ontología, política, metafísica, modernidad. A grosso modo, ¿no? Claro. Próxima clase, vamos a empezar con el concepto de modernidad. Por favor, lean del libro de Marshall Berman, Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Van a leer la introducción, que se llama Modernidad, ayer, hoy y mañana, creo. El libro es de Marshall Berman. Se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire. Está en el temario. Y quiero que lean la introducción que hace Berman, que se llama Modernidad, ayer, hoy y mañana. Algo así se llama la introducción. Es muy, muy buena. La verdad es una explicación bastante cuidadosa del tema de modernidad. Marshall Berman falleció hace un par de años, ¿no? Pero es un autor relativamente contemporáneo, ¿no? Está muy chido ese trabajo. Si quieren revisarlo más, ojéenlo. El capítulo de Fausto está interesante si les gustan esos temas, ¿no? Fausto como el paradigma de la modernidad, ¿no? Pero bueno, eso. Si quieren ir empezando del libro de ¿Qué es modernidad? De Bolívar Echeverría, lean, está por letras, ¿no? A, B, C el apartado. Con que lean A está bien. Quizás A y B, si tienen un poco de tiempo, para que vean la idea. Vamos a ver más que la idea de neotécnica. Esta idea de neotécnica que tiene él y la relación con modernidad y todo este rollo. A mí ya, si quieren enojarse, lean C. Bueno, no enojarse, sino decir, ay, Echeverría, no manches, ¿no? Pero, o sea, como que cuando vean, en C está la trampa. O sea, en C, cuando lees el apartado C, te das cuenta de la trampa de Echeverría, lo que él quiere hacer, ¿no? Pero está muy bueno, es un gran libro y bueno, es un gran referente de la teoría crítica. Adelante. ¿Qué es modernidad? Es un cuadernillo de Echeverría. Los dos se consiguen en línea sin broncas, ¿no? Y vamos a ver también a Horkheimer, La crítica de la razón instrumental. Es así, léanla lo que puedan. Es un texto muy grato, muy claro. Si leen 10 páginas, 15 páginas, se hacen una idea del argumento de Horkheimer. Está expuesto muy rápido. Lo va, claro, detallando, pero con que se hagan una idea de cuál es la diferencia entre razón subjetiva y razón objetiva, es más que suficiente, ¿no? Eso lo van a hacer en 2 clases. Entonces no tienen que leerlo todo para la próxima clase. Si pueden, empiecen con Berman. Y lo demás ahí váyanselo dosificando, ¿no? Bueno, pues si no hay nada más, dejo hasta aquí la grabación. Y si quieren preguntar algo extraoficial, es el momento.